Este dibujo que se muestra ahí, lo que viene a reflejarnos es un resumen de la temática que se va a tratar en esta ponencia, en esta charla. Y es, a nivel práctico, ¿qué sucede cuando una persona en un proceso judicial se sospecha que cometió un hecho delictivo, sea una acción o una omisión, y está comprometida la capacidad mental? Miremos que la defensa alega que esta persona, al momento de que cometió el delito, está atravesando un estado psicótico. Al finalizar, y ahora vamos a ver una serie de etapas de la teoría del delito muy brevemente, dentro de la culpabilidad, que es la última etapa que hay que determinar, debe decirse si esta persona es imputable, es decir, si tenía capacidad mental, o era inimputable, entre otras opciones. Si la persona se determina que es imputable, se le impondría una pena. Normalmente nuestro Código Penal y las leyes especiales regulan pena de prisión, pero si se determina que era inimputable, es decir, que no tenía capacidad mental, entonces a esta persona se le podría imponer una medida de seguridad, como un internamiento psiquiátrico o un tratamiento psiquiátrico, entre otros. Entonces, la importancia que tiene el tema es eso: está en juego la libertad de una persona que podría ir a prisión o podría estar internado en un centro psiquiátrico. Entonces, brevemente, para poder hacer un análisis ya como jueces o como abogados, lo primero que tenemos que determinar es que una persona lleve a cabo una conducta, es decir, una acción o una omisión. Que la conducta sea típica, es decir, que esté dentro de una norma, llámese Código Penal o una ley especial, y que ahí se establezca que la persona cometió la conducta ya sea con dolo, es decir, con la intención de hacerlo, o con culpa, es decir, una falta de haber cuidado a la hora de incurrir en esa conducta. Y tenemos también el tema de la antijuricidad, es decir, que esa persona no tenga una causa de justificación que le ampare y que por consiguiente se determine que esa conducta es, digamos, al no ser antijurídica, no se configuraría lo que nosotros llamamos un impuesto penal. Pero si no tenía una causa de justificación, nos vamos a la base de la culpabilidad, que es la que nos interesa en esta noche. Porque dentro de la culpabilidad tenemos como un primer elemento la imputabilidad, es decir, la capacidad mental de una persona, en este caso, al momento de la conducta. Entonces, tenemos que, de acuerdo como regla general, si la persona es imputable, se le impondría una pena, normalmente pena de prisión. Si es inimputable, sería una medida de seguridad, como les adelantaba, como un tratamiento psiquiátrico o el internamiento psiquiátrico. Ahí se mencionan CPS Código Penal y CPP Código Procesal Penal. Hay un procedimiento especial del Código Procesal Penal para el tema de las medidas de seguridad. Y hay una categoría intermedia que se denomina imputabilidad disminuida. Intermedia, obviamente, entre la imputabilidad y la imputabilidad. Y entonces, a nivel doctrinario, en muchos países y en nuestro medio se ha presentado la discusión en cuanto a qué pasa cuando una persona actúa con una imputabilidad disminuida. Es decir, parcialmente tenía capacidad mental, ponerlo así. Entonces, por lo menos, nuestro Código Penal, relacionado con el Código Procesal Penal, habla que en estos casos procede una medida de seguridad también. Entonces, cuando un perito establece por medio de un dictamen, por ejemplo, que la capacidad mental de la persona en el momento del hecho delictivo era disminuida, la capacidad disminuida, los jueces y las jueces tendrán que hacer una valoración, y si al final dice esta persona actuó bajo un estado de imputabilidad disminuida, entonces más otros elementos que ahora vamos a ver, como es la peligrosidad, podría ser que se decante por imponer una medida de seguridad. Sin embargo, en otros países han optado por una pena de prisión atenuada.
Es decir, se establecen los rangos legales y se dice, bueno, como actuó bajo un estado de imputabilidad disminuida, impongámosle una pena menor que la contemplada en el extremo mínimo del tipo penal. Esta es la regulación de los artículos 42 y 43 del Código Penal, en los que se establece, por un lado, la inimputabilidad y la imputabilidad del delincuente. Por lo menos lo que me interesa destacar es que la inimputabilidad se habla de que la persona no posea la capacidad mental, y en la imputabilidad dice no posea sino incompletamente, es decir, una capacidad incompleta o parcial. Ahora vamos a ver estos artículos de manera más detallada en cuanto a que la importancia de que la capacidad mental es en relación al momento del hecho delictivo, y además que sea por una enfermedad mental o una grave perturbación de la conciencia. Y entonces ahí tenemos estas dos vertientes que ya don Carlos mencionaba, que son la vertiente cognitiva y también la vertiente volitiva. La cognitiva es el tema de la comprensión de la publicidad, es decir, que la persona comprenda que está incurriendo en una conducta prohibida por el ordenamiento jurídico a la que se le denomina delito. Y el elemento volitivo es que se adecue esa conducta conforme a la comprensión. Ahí vemos una sentencia de la 2010-1338 de la Sala Tercera. La Sala Tercera es el máximo de la casación penal que tiene Costa Rica, donde, por decirlo en palabras simples, cuando se lleva a cabo todo un proceso, la última etapa podría ser que llegue a la Sala Tercera, la Sala de Casación, donde están los magistrados y las magistradas, y entonces ahí ustedes van a ver una serie de resoluciones que yo voy a citar en Sala Tercera, y también otra denominación, tribunales de apelación y antiguos tribunales de casación, que antes del año 2011 existían estos últimos, actualmente son tribunales de apelación, pero tienen gran trascendencia en sus criterios a nivel nacional. Y a la vez podemos hablar de dos niveles: un nivel empírico, que es un nivel práctico o biopsicológico, y un nivel normativo o valorativo, que es determinar la influencia que tuvieron estos fenómenos, enfermedad mental, gran perturbación de la conciencia, en relación con la capacidad mental de la persona. El tema empírico va más relacionado, como les decía, a un aspecto biopsicológico o biopsiquiátrico. ¿Por qué? Porque aquí es donde normalmente tiene trascendencia el dictamen pericial que se vaya a rendir en un proceso judicial, y serán los jueces y las juezas quienes harán ese análisis normativo con el resto de la prueba para concluir sobre la capacidad mental de la persona acusada. Aquí tenemos una clasificación, por lo menos siguiendo alguna doctrina alemana, lo que se habla de una fórmula cuatrimembro. Por lo menos en nuestro país se habla de enfermedad mental, grave perturbación de la conciencia. Sin embargo, a nivel práctico suele incluirse lo que se habla de retardo mental o discapacidad intelectual, o lo que algunos autores conocen como oligofrenia. Entonces, a nivel nacional, básicamente se han establecido tres aspectos de interés: enfermedad mental, grave perturbación de la conciencia y discapacidad intelectual. Pero vemos, por ejemplo, en Alemania, en la enfermedad mental suelen incluirse, por ejemplo, la esquizofrenia, todos los que son estados de psicosis, incluyéndose el tema de trastorno bipolar, maníaco depresivo, demencias. Y en la perturbación de la conciencia se habla de estados oníricos o del sueño, y también se incluyen estados emotivos. Esto es un poco controversial, el tema de los estados emotivos. Por ejemplo, a nivel nacional, en Costa Rica, lo que es el homicidio y las lesiones, hay unos que son especialmente atenuados. Y se habla de que cuando la persona actúa bajo un estado de emoción violenta, entonces la persona se le puede, se le va a imponer una pena que está contemplada en los tipos penales, que es menor a la que usualmente se impondría, si no fuera bajo este estado de emoción. Tenemos también
lo que son las psicopatías, que genera mucha discusión en la doctrina. Existen autores como Vicente Garrido, Robert Hare, quienes se pronuncian en el sentido de que los psicópatas son personas que tienen plena capacidad mental. Sin embargo, esto no hay unanimidad en la doctrina. Entonces, algunos autores plantean la posibilidad de que alguien que actúa en un estado o que es un psicópata podría ser que se considere imputable. Y lo mismo los trastornos de control de los impulsos. Por lo menos en nuestro medio no se ha considerado, no se le ha dado como tanta unanimidad al tema, pero sí a nivel doctrinario se habla, por ejemplo, del trastorno de control de los impulsos sexuales, en el tema de la pedofilia. También los manuales hablan de la cleptomanía, la ludopatía, la piromanía como posibles trastornos que puedan generar alguna alteración mental y que lleven a que una persona sea imputable. Sin embargo, en nuestro medio es poco frecuente que se hable al respecto. Aprovecho la oportunidad ahora que hablo de los trastornos. Por lo menos hice un estudio en el año 2012 y desde una investigación a nivel en el campo jurisprudencial, es decir, de las sentencias judiciales, pude constatar que los trastornos que más se dan en nuestro medio, o por lo menos a raíz de las sentencias y la revisión, tenemos dos. Por un lado, el tema de las esquizofrenias se da mucho, y también las discapacidades intelectuales son como los que tienen prioridad, que se dan más en Costa Rica. También en lo que son la perturbación profunda en la conciencia, en Costa Rica se ha analizado el tema del consumo de alcohol y otro tipo de sustancias, drogas, otros estupefacientes, la incidencia que puede generar en la capacidad mental de una persona. Se ha hablado de que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, los drogadictos, adictos crónicos, esto se puede considerar como una enfermedad mental. Sin embargo, la jurisprudencia en muy pocas resoluciones ha venido a establecer esta situación, y también existe una figura legal que se le llama la actio libera in causa, que es como una excepción a este principio, porque lo que se hace es, imaginemos una persona que va a un bar, esa persona, la intención era ese día ir con su novia y tomarse una cerveza, pero sucede que llega al bar y alguna persona se, digamos, ofende a su novia, y entonces esta persona reacciona violentamente, ya estaba muy tomado, y entonces le genera unas lesiones a la persona. Entonces la discusión es si al momento del hecho delictivo, es decir, al momento en que ocurre en las lesiones, esta persona tenía capacidad o no. Entonces, imaginémonos que la persona no estaba con tanta capacidad. Pero entonces el acto de libre causa dice, retrocedamos al momento previo. Por lo menos esa ha sido la línea jurisprudencial de la sala tercera. Y entonces, como esa persona tomó y sabía que si tomaba se podía poner violento, entonces debe responder por los hechos acontecidos posteriormente, aunque se encontrara en un estado mental perturbado. Genera gran discusión, algunos autores hablan incluso un tema del doble dolo, es decir, que la persona tuviera la intención desde que se llega al bar de cualquiera de estos sujetos, y que además en el momento cometa esas lesiones. Por lo menos ahí les dejo el tema, que me parece muy interesante y daría para toda una conferencia específicamente.